Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a continuar con la clase de ayer de instrumentos financieros. Esta sería la parte 2. Espero completar absolutamente todo lo que quede de Filminas. Estamos teniendo un problema con el campus. No le estoy pudiendo subir el link de YouTube. Por favor, si alguien lo ve, coméntelo a sus compañeros, pues no tengo formas de avisarles por el momento. No es urgente, pero bueno, cuanto antes lo vean, mejor. Está desde ayer a la tarde el problema del campus, que están haciendo una especie de actualización, creo. Así que no les pude avisar por ese medio. Así que bueno, no me voy a explayar más con eso. Vamos a continuar directamente con las Filminas. Nos habíamos quedado en la parte de deterioro. Introducción al deterioro, aproximadamente Filmina 81, puede que tenga algún por ahí anda, no estoy exactamente el 81, pero está por allí, lo que denominamos deterioro, que es lo que sería el modelo de pérdidas crediticias esperadas, así lo denomina la normativa, ¿no? Y esto apareció luego de algunas crisis financieras internacionales graves que hubo, este modelo de pérdidas crediticias esperadas, ¿no? Y lo que pasó fue que se cambió el paradigma de pérdidas verdaderamente incurridas y, digamos, ahora nos adelantamos, no vamos a esperar que el problema ocurra, sino que lo que hace la normativa es intentar anticiparse, ¿no? ¿Y qué dice? ¿Por qué deterioro? Dice, si hay alguna señal de deterioro futuro, ¿no? Es lo que analiza. Lo que vamos a hacer es tratar de analizar el riesgo o reconocer el riesgo de que haya algún tipo de deterioro. Digamos, lo que va a intentar hacer es tratar de analizar o reconocer un riesgo antes de que realmente el incumplimiento se haga efectivo. Básicamente eso es lo que nos dice, ¿no? Siempre vamos a hablar de un riesgo, el riesgo de qué va a ser, el riesgo de incumplimiento, el riesgo de incobrabilidad, básicamente. Entonces, la NIF 9 lo que nos va a decir es que hay que incorporarlo en la medición, básicamente eso. Por ejemplo, el ejemplo más básico podría ser de una cartera de clientes que históricamente tiene un 3% de mora, ¿no? Bueno, ese 3% lo que nos dice es que no podemos actuar como si eso no existiera, sino que tenemos que de alguna manera reconocerlo, ¿no? Básicamente, con esto parte de deterioro, completamos lo que era la NIF 9 que habíamos hablado: reconocimiento, baja, clasificación, medición inicial, costo amortizado, habíamos hablado de valor razonable. La última parte de esta unidad es la parte de deterioro. Nos vamos a encontrar con algunos ejercicios integradores también, algunos de aplicación práctica, yo les pido que lo vean. Y básicamente con lo de deterioro, que es lo que estoy nombrándoles ahora, ¿no? Es que la NIF 9 lo que hizo fue modificar en parte lo que era la antigua NIC 39, ¿no? Y lo que históricamente, ¿cómo era? Se reconocían las pérdidas cuando ya había una evidencia concreta de incumplimiento. Básicamente tenía que haber una evidencia concreta. ¿Y qué pasó? Como las normas son internacionales, nos encontramos con crisis internacionales que golpearon y ¿qué pasó? La contabilidad como que llegó tarde, ¿no? Podríamos considerar, decir, bueno, la contabilidad llegó tarde, reaccionamos muy tarde a todos esos problemas. Entonces lo que hace la NIF 9 es crear un modelo, digamos, preventivo, ¿no? Lo que trata de hacer es proyectar o pronosticar pérdidas crediticias esperadas, ¿no? Entonces no es que analizamos únicamente lo que ocurrió, sino lo que con un grado de razonabilidad puede ocurrir en el futuro. Básicamente eso es lo que dice la normativa. Por eso vamos a hablar de riesgo de crédito. Algunas cosas se las voy a mostrar taxativa, como dice la Filmina, por supuesto, que son algunas cositas importantes que
Lo que nos dice es, por ejemplo, se entiende como riesgo de crédito la posibilidad de sufrir pérdidas por el incumplimiento que un deudor o contraparte hace de sus obligaciones contractuales, ¿no? Entonces, riesgo de crédito, ¿qué significa? Que cualquier operación financiera va a tener siempre una contraparte, ¿no? Esa contraparte puede incumplir, lógicamente, como puede pasar con un préstamo de Mercado Libre, por ejemplo, ¿no? Alguien te da el dinero, fantástico, puede que la persona tomadora del crédito no lo pague o lo pague parcialmente. Entonces, cuando alguien otorga un préstamo, se financia una venta o se adquiere un bono, siempre se asume el riesgo que la otra parte no cumpla lo pactado. Es como cualquier otro contrato, ¿no? En este caso, como hablamos de dinero, de incumplimiento, de cobrabilidad, lo que hablamos es de un riesgo de crédito. El riesgo que hay aquí es el riesgo de crédito. Por ejemplo, un banco presta dinero a una empresa. ¿Hay una posibilidad que la empresa no pague? Por supuesto. Si alguien vende mercaderías a crédito, ¿no? ¿Existe la posibilidad que el cliente no cancele la deuda? Es una posibilidad, sí. Esa posibilidad la denominamos riesgo de crédito. Ahora, ¿el problema cuál es? El problema, como nos dice la Firmina, es el riesgo de crediticio. Digo, el riesgo, ¿cómo se puede cuantificar? Esa es la gran dificultad, ¿no? Entonces tenemos varios modelos avanzados de medición que tiene tres variables fundamentales. El PD, que es Probability of Default, que es la probabilidad de incumplimiento, ¿no? Y nos dice la normativa, es una medida de calificación crediticia que se otorga internamente a un cliente o contrato para estimar su probabilidad de incumplimiento a un año. Después tenemos EAD, que es Exposure at Default, que es exposición al incumplimiento, es la traducción literal, ¿no? Que es el importe de deuda pendiente al momento del incumplimiento. Y tenemos la última, que es LGD, o Loss Given Default, que es pérdida dado el incumplimiento. El porcentaje de la exposición que no se espera recuperar. Son esas tres posibilidades, ¿no? Y esas son las tres posibilidades que existen hoy para determinar, son todos los modelos modernos de riesgo crediticio. De esa manera se estudian, ¿no? Entonces, ¿qué no quiere decir? Que no alcanza con saber que alguien puede incumplir, sí, cualquiera puede incumplir. El tema que tenemos que saber cuánto es lo que debe y cuánto podríamos recuperar. Eso es lo que está estudiando la normativa. O sea, la idea es esa, es saber cuánto se debe al momento del incumplimiento y cuánto podríamos recuperar, básicamente, ¿no? Entonces tenemos un modelo matemático que está muy bueno y tenemos una fórmula donde nos dice PE, que es la pérdida esperada, va a ser igual a PD, que es Probability of Default, perdón, que la Exposure más por Exposure at Default por Loss Given Default, ¿no? Va a ser, o sea, pérdida esperada va a ser igual a probabilidad de default o probabilidad de incumplimiento por el exposure, o sea, la exposición al incumplimiento más la pérdida esperada. La pérdida dado el incumplimiento. Perdón, no los quiero mezclar. Entonces, la pérdida esperada va a estar cubierta por previsiones, ¿no? Y nos dice que para medir el riesgo se trabaja con pérdida inesperada, ¿no? La forma de medir el riesgo es esa. Entonces, el riesgo tiene que medirse, lo que nos dice la normativa es que el riesgo tiene que medirse de alguna manera, tiene que medirse de una forma clara. Entonces, tenemos estos métodos que nos van a ayudar a cuantificarlo, ¿no? Vamos a combinar varias cosas, no es únicamente utilizar una u otra. Vamos a combinar la posibilidad de incumplimiento, vamos a combinarla con el monto expuesto y la severidad de la pérdida. Son tres cosas que tenemos que evaluar. Tenemos un ejemplo práctico. No sé si está en la Filmina, pero es un ejemplo que es antiguo, que está bueno. Tenemos una probabilidad de incumplimiento del 4%.
Luego tenemos un EAD de 1.000.000, que es la exposición al incumplimiento, y un LGD del 50%. El LGD habíamos dicho que era la pérdida dado el incumplimiento, o sea, la pérdida que nos quedaría si el cliente incumple, básicamente, porque es muy técnico, ¿no? La pérdida esperada sería el 4%, como dice la fórmula. El 4%, pérdida esperada, era la formulita que está ahí arriba. Si no la tienen en la filmina, se las digo porque es largo, a veces sí, no sé si está todo. La pérdida esperada va a ser igual a PD por EAD por LGD. Entonces, en este caso, la pérdida esperada va a ser el 4% de PD por el 1.000.000 de EAD por el 50%. Eso nos da un valor de 20.000. 20.000 sería el deterioro esperado de la operación. O sea, tenemos la posibilidad de incumplimiento un 4%. Luego tenemos, nos dice que el EAD, o sea, la exposición al incumplimiento es de 1.000.000. Y la pérdida dada al incumplimiento podría ser del 50%. Entonces, ese cálculo nos da que 20.000 pesos sería el deterioro esperado de la operación. Y esta normativa nos dice, bueno, si a vos ese cálculo te da 20.000 pesos, eso hay que reflejarlo de alguna manera. No solamente nos sirve saberlo. Entonces, la norma que nos dice, taxativamente dice, reconocer pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida del activo, cuando exista un incremento significativo del riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial. O sea, las pérdidas crediticias esperadas hay que reconocerlas desde el primer momento. Entonces, acá hay una gran diferencia con la NIC 39. La NIF 9 no espera que el incumplimiento ocurra, ¿no? Lo que tenemos estas formulitas que nos permite anticipar el riesgo económico, el efecto del riesgo económico, ¿no? Entonces, no esperamos a que ocurran, sino que ya podemos ir reconociendo, podemos anticipar ese efecto económico, ¿no? ¿Y qué nos dice? Que esta evaluación se puede hacer de manera individual o colectiva. Entonces van a ver que los bancos, por ejemplo, trabajan con grandes grupos de operaciones, no van a trabajar cliente por cliente, ¿no? Si avanzamos un poquito nos va a decir cómo debe realizarse esta estimación, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a decir? Va a decir, bueno, miren, para hacer la estimación tenemos 3 ideas básicas. Dice, no usemos el peor escenario, tampoco usemos el mejor escenario, sino que hagamos como una especie de ponderación estimada, pero no sesgada. O sea, nos obliga a pensar y tener un criterio razonable, ¿no? O sea, nos dice, no sean optimistas, tampoco sean pesimistas, pero sean razonables. O sea, busquemos un equilibrio, ¿no? Por ejemplo, en un caso que es un caso de ejemplo, que no sé si está en las diapositivas, pero está bueno. Por ejemplo, nosotros decimos o estimamos que tenemos un 70% de cobrar todo, bárbaro. Hay un 20% de cobrar, de recuperar parcialmente, y hay un 10% de posibilidad de pérdida total. Bueno, dice, miren, tomemos los 3. O sea, no nos quedemos con el 70% de cobrar todo, ni con el 20% de recuperar un poquito. Tomemos los 3 y saquemos una conclusión. Eso es lo que nos pide la normativa al exponerlo. Que vamos a ver que hubo cambios con respecto de la NIC 39. Más allá que no tienen que saber, pero sí les sirve para entender cómo van evolucionando las normas y cómo la idea siempre va a ser acercarse a la realidad económica. La diferencia con la NIC 39, ¿qué decía la NIC 39? Había que considerar eventos pasados y las condiciones presentes, pero no nos permitía incorporar pérdidas futuras esperadas, porque por supuesto una pérdida futura no la sabemos, pero podemos anticiparnos, como les dije antes. Entonces, lo que la NIC 9, la NIF 9, perdón, la NIF, ya uno se mezcla.
La NIF 9 lo que nos dice es que podemos hacer una prospección hacia adelante, o sea, podemos introducir información prospectiva, ¿no? Podemos tener pronósticos razonables y sustentables que nos van a permitir hacer una proyección de lo que puede suceder con el riesgo crediticio, ¿no? Por ejemplo, algo muy simple que pasa hoy, quizás se nota un poco más, pero si una empresa sabe, por ejemplo, que un país está con una crisis muy severa, ¿no? Y muchas empresas del mismo sector, por ejemplo, o de otros sectores, están atravesando una crisis muy severa y no por algo específico del sector. Nosotros, como empresa, no podemos ignorar ese dato diciendo, pero nosotros todavía nos están pagando bárbaro. O ningún cliente se atrasó lo normal del histórico. Bueno, la normativa nos dice que no podemos ignorarlo, ¿no? Hay que considerar esa información, no es algo menor. O sea, toda la industria está sufriendo. ¿Vos lo vas a ignorar? No, dice, vos tenés que considerarlo igual o informarlo al menos, pero no se puede ignorar esto, porque ignorar esto es perjudicar a las personas que leen la información contable. Siempre acuérdense de eso. Quien lee tiene que tener información fiel a la realidad. Ignorar, si nosotros estamos en la industria del vidrio, por ejemplo, y somos 20 empresas líderes y hay 16, 17 que están con problemas de pagos, nosotros, ¿qué tenemos de especiales para seguir cobrando? O sea, también nos puede llegar y nos va a llegar, entonces no podemos ignorar eso. Acá la diapositiva nos va a enumerar, en cuanto al alcance, los elementos alcanzados por el modelo de deterioro, ¿no? Vamos a tener los activos valuados a costo amortizado, como vimos antes, los que están valuados a valor razonable con cambios en otro resultado integral, perdón, las cuentas por cobrar de arrendamiento, los activos por compromiso de préstamo y los contratos de garantía financiera. Lo que nos quiere decir en este alcance es que no todos los instrumentos financieros van a estar sujetos al mismo tratamiento, ¿no? Y lo que nos va a decir la normativa, cuáles quedan dentro del modelo de deterioro. Y acá cuando hablamos de pérdidas crediticias esperadas, nos va a demostrar que va a haber una lógica de etapas en este tema de reconocimiento de pérdidas esperadas. Hay una lógica como de etapas, ¿no? Entonces, nosotros lo reconocimos inicialmente, quizás, bueno, a lo largo del tiempo se evalúa y vamos a ver si ese riesgo crediticio aumentó. Si aumentó, tenemos que determinar cuánto riesgo o cuánto deterioro necesitamos reconocer. Básicamente es eso. Y no todas las operaciones van a recibir el mismo tratamiento. Y acá, por ejemplo, nos dice que vamos a tener que distinguir situaciones normales de situaciones donde el riesgo empezó a deteriorarse, ¿no? Por eso es acá donde directamente se abandona absolutamente el modelo de la NIC 39, ¿no? Y vamos a tener un proceso de 3 etapas, determinado etapa 1, 2 y 3. Y a medida que aumenta, lo que va a decir es que a medida que aumenta el riesgo, va a aumentar el nivel de deterioro reconocido, ¿no? Entonces tenemos 3 etapas, que es 1, 2 y 3, cada una tiene diferentes consecuencias, ¿no? La etapa 1, vamos a tener, nos dice que la etapa 1 vamos a tener activos financieros donde el riesgo crediticio no aumentó significativamente desde el reconocimiento inicial. La operación la consideramos normal, no hay mayores signos o evidencia de deterioro, ¿no? Entonces, como el riesgo crediticio no aumentó significativamente desde la primera medición, podemos decir que no existen indicadores de deterioro relevantes, ¿no? Entonces, la entidad que va a reconocer pérdidas esperadas de los próximos 12 meses. Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo que es básico que dice, nosotros le entregamos un préstamo a un cliente que tiene una excelente clasificación crediticia. ¿Puede haber algún riesgo de incumplimiento? Sí, puede haber, pero sigue siendo muy bajo. Entonces, lo dejamos en etapa 1 porque decir, miren, al principio tenía muy buen historial crediticio,
¿Puede haber un riesgo de incumplimiento? Sí, puede haber, como, no sé, un empleado que pide un préstamo y lo despiden. Sí, siempre va a estar la posibilidad. Pero no tenemos ningún indicador que haya cambiado, o sea, no hay ningún riesgo por ahora. Bueno, seguimos entonces en etapa 1. Eso es lo que nos dice la normativa. Por eso hay que ser siempre como muy cautos y siempre muy criteriosos. Ahora, ¿cómo es el concepto de pérdida esperada a 12 meses? ¿No? Lo que quiere decir el sistema es, dice, la Filmino, la terminología dice, no, que decimos pérdidas esperadas a 12 meses, no es que dice que el préstamo vence en un año, ¿no? Es la pérdida que podemos asociar a incumplimientos dentro de esos 12 meses, ¿no? El préstamo puede estar a 5 años, a 10 años, pero puede continuar en etapa 1, ¿no? Lo que va a cambiar es la forma de estimar el deterioro. O sea, dentro de los 12 meses subsiguientes, seguimos en etapa 1, bárbaro. Con eso no quita que en el año siguiente pasemos a etapa 2 o 3. No lo sabemos. Simplemente nos movemos con nuestros pronósticos. Pero no significa que porque evaluemos a 12 meses, el préstamo vence en 12 meses. ¿Me entiende? Es para una proyección a un año. Ahora, si pasamos a la etapa 2, vamos a ver que la situación cambia un poco. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice? La entidad concluye que el riesgo crediticio aumentó significativamente desde el reconocimiento inicial. En el anterior dijimos que no se había incrementado de manera significativa, ahora vemos que sí se había incrementado de manera significativa. Ahora sí sabemos o reconocemos pérdidas esperadas a 12 meses. Perdón, no es que ya no se reconocen pérdidas esperadas a 12 meses, ahora sí se reconocen pérdidas, pero durante toda la vida del instrumento. O sea, no es que decimos, bueno, no esperamos pérdidas a 12 meses. Ahora sí sabemos, o vamos a reconocer pérdidas, pero por toda la vida del instrumento. Si es a 5 años, vamos a utilizar esos 5 años para reconocer pérdidas, ¿no? Y acá lo vamos a ver con un ejemplo. La norma lo que nos dice no es que necesitamos que haya un incumplimiento efectivo. Con detectar un aumento significativo ya es suficiente para nosotros, para reconocerlo como etapa 2. Y los ejemplos los dice taxativamente: rebaja de la calificación crediticia, dificultades financieras crecientes, aumento de morosidad o problemas económicos del sector. Es como decir, ¿un cliente sigue pagando? Sí, pero está atravesando dificultades financieras importantes. Todavía no incumplió, no. Pero el riesgo aumentó y podría corresponder pasarlo a etapa 2, por todas estas condiciones, ¿no? Rebaja de calificación, dificultades financieras crecientes, aumentos de morosidad o problemas económicos de un sector. Podríamos considerar migrarlo a etapa 2 por esto, ¿no? En el anterior no había ninguna consideración de estas. En esta sí, entonces decimos, mire, podríamos migrarlo a etapa 2. Ahora, la etapa 3 es la etapa más grave. Ya hay evidencia objetiva. Lo otro era un pronóstico, un análisis que podíamos ver y que hay algunos indicadores. Acá ya tenemos evidencia objetiva que hay un deterioro. ¿Qué tenemos? Lo dicen taxativamente: incumplimiento significativo, o sea, son varios meses que no se abona, o concurso preventivo, cesación de pagos o reestructuración financiera por dificultades económicas. Acá ya no hablamos de un deterioro esperado, ¿no? Acá ya hay evidencia de problemas de recuperabilidad. ¿No? Ya no hablamos de decir, no sabemos si vamos a cobrar o no. Acá estamos pensando cuánto podemos recuperar de lo que prestamos. Es otro caso más grave. Entonces nos va a hablar de activos con deterioro crediticio. ¿Qué nos dice? La norma va a decir, específicamente va a decir que existe un deterioro crediticio cuando uno o más eventos afectan negativamente los flujos de efectivos futuros. Entonces, ¿qué vamos a tener? Atrasos muy importantes, renegociaciones por dificultades financieras, probabilidad elevada de quiebra, desaparición de mercados activos. Todo esto nos va a hablar de que hay un deterioro crediticio
¿no? Y va a afectar obviamente los flujos de efectivo esperados, ¿no? Entonces, acá tenemos el resumen que está muy interesante, que tenemos las tres etapas y las situaciones de riesgo, ¿no? Dijimos, con un riesgo normal, el deterioro lo tomamos a 12 meses. Listo, dijimos, bueno, mira, siguen siendo las condiciones iniciales, no tenemos nada para determinar que hay mayor morosidad o lo que fuere, fantástico, lo evaluamos a 12 meses. En la etapa 2 ya tenemos un riesgo aumentado, bastante aumentado, entonces el deterioro lo calculamos para la vida restante de ese activo. Ahora, en el último caso, la etapa 3, ya tenemos un deterioro efectivo y también lo vamos a calcular para toda la etapa, para toda la vida completa. ¿Se entiende? O sea, son esas tres posibilidades. Ya con eso ya tienen entendido las tres etapas de cómo, del concepto de pérdida esperada, ¿no? No necesitamos mucho más. El riesgo normal son 12 meses para la etapa 1, la etapa 2 y 3 ya lo tomamos para la vida completa, ¿no? Después yo les había comentado el tema que los bancos pueden hacer que los riesgos se evalúen de manera individual o colectiva. En este caso podemos hablar de cuando, por ejemplo, cuando un banco hace préstamos corporativos, si son grandes préstamos, lo podemos evaluar de manera individual. Para el caso, por ejemplo, de tarjetas de crédito, se hacen más modelos colectivos, ¿no? No tiene mucho sentido tomarlo de manera individual por el volumen de trabajo. No mucho más que eso para agregar. Ahora vamos a hablar de lo que es la información prospectiva, ¿no? Que la NIF 9 lo que hablaba de la información futura. Básicamente incorporaba ese concepto de información futura. No vamos a solamente observar el pasado, sino que también vamos a poder tratar de ver el futuro. Entonces, para considerar tenemos varias cosas, no hay miles, por eso está bueno, estas cosas las tengo que leer taxativas porque no hay 1.000.000 de posibilidades. Son cosas acotadas. Entonces, para ver el futuro necesitamos considerar inflación esperada desde ya, desempleo, actividad económica, tasas de interés y perspectivas sectoriales, ¿no? Por eso son tan importantes a veces cuando se habla en las noticias o quizás, bueno, muchos no les da mucha importancia o no lo ven, pero cuando se habla de riesgo país, cuando se habla de tasa de interés, cuando se habla de indicadores de desempleo, todas estas cosas, todas estadísticas son muy importantes porque toda la información contable se va a basar en eso, al menos las que utilicen las normas internacionales. Entonces es muy importante la credibilidad de ese tipo de estadísticas para poder hacer proyecciones serias. No es casualidad que las cosas que suceden, no hay inversiones o no hay tal cosa, no es casualidad eso, no es casualidad porque uno necesita números serios y confiables para hacer proyecciones. Si las proyecciones no son buenas, bueno, ya saben lo que sucede, no va a haber inversión, nadie va a invertir si sabe que las proyecciones son malas o regulares. Por eso la importancia de estadísticas serias y razonables, ¿no? Entonces, con eso pasamos a la información siguiente, que dice información razonable y sustentable. No hablamos de una precisión absoluta porque no somos videntes. Simplemente tenemos que tener una buena fundamentación. Una entidad puede usar estadísticas, puede usar informes económicos, la bolsa de comercio. Podemos ver si alguien entró una vez a la página de la bolsa, que hay informes económicos, hay proyecciones, se hacen proyecciones de mercado, podemos ver comportamiento de clientes. Todo eso permite hacer proyecciones, pero tiene que estar fundamentado. Eso es lo que nos dice la normativa. Luego tenemos una simplificación para lo que es créditos comerciales, ¿no? Que nos dice que para algunas cuentas por cobrar tenemos algún tratamiento simplificado, ¿no? Que no hace falta aplicar todo el método de 3 etapas a absolutamente todo. Que nos dice que puede reconocerse directamente la pérdida esperada
durante toda la vida del activo, ¿no? Para empresas comerciales mayormente usan eso. Hay una pérdida esperada, bueno, lo utilizamos directamente para toda la vida de ese activo. No nos complicamos con etapas. Eso para créditos comerciales, fundamentalmente de empresas comerciales, ¿no? Y luego vamos a encontrar que nos encontramos con una matriz de incobrabilidad que nos dice que es una herramienta habitual en la matriz de provisiones. Y tenemos, por ejemplo, una antigüedad corriente con un porcentaje de pérdida del 1%, a 30 días un 3%, a 60 días un 10%, a 90 días un 25% y más de 120 días un 60%. Que lo que nos dice básicamente que a mayor mora también tenemos más pérdida esperada, lo cual es lógico, ¿no? Más demora en el pago y sabemos que más podemos perder o menos recuperar, si quieren ponerlo de esa manera. Entonces con eso es lo que se terminaría lo que es la parte de deterioro, ¿no? Bajo lo que es la NIF 9, ¿no? Y para repasar tenemos estos conceptos. Abandonamos únicamente el concepto de pérdida incurrida, vamos a incorporar lo que es pérdida esperada, vamos a tener información prospectiva, vamos a tener 3 etapas de riesgo, salvo para el simplificado que les comenté, y las pérdidas van a aumentar a medida que aumenta el riesgo crediticio. No hay mucho más. ¿Qué es lo que nos dice? Básicamente nos va a decir que los estados financieros reflejen la realidad o los problemas antes que se materialicen. No hay mucho más. Es el mejor ejemplo. Antes que se materialicen estos problemas hay que reflejarlos. Básicamente nos dice eso la normativa. Hasta allí lo que fue deterioro, que vieron que era bastante largo. Ahora vamos a continuar con lo que es derivados financieros, que es una parte de lo que se llama instrumentos derivados, ¿no? Acá hablamos, hasta ahora venimos hablando de activos y pasivos financieros tradicionales, lo que fueran préstamos, créditos, inversiones y obligaciones. Ahora vamos a hablar de derivados. Los derivados tienen una complicación más porque va a depender, como nos dice la normativa, su valor, son instrumentos financieros, dice, los derivados son instrumentos financieros cuyo valor depende del comportamiento de otro elemento denominado activo subyacente. Entonces, ¿qué nos va a decir? El derivado no tiene valor por sí mismo. Por eso es la complicación, ¿no? No tiene valor por sí mismo y su valor va a surgir de la evolución de otro activo. El otro activo subyacente puede ser monedas, tasas de interés, acciones, bonos, commodities e índices bursátiles. Un derivado va a ser, por ejemplo, un contrato cuyo resultado va a depender de la cotización futura del dólar, ¿no? Eso es un derivado. Un contrato cuyo resultado va a depender de la cotización futura del dólar, por ejemplo. Eso es un derivado. Cambia el dólar, cambia el valor del contrato. Eso es un derivado. Un ejemplo muy muy simple de derivado. ¿Qué nos va a nombrar? Derivados implícitos. Derivados implícitos, ¿qué nos dice? Nos va a explicar cuándo un derivado implícito debe separarse de un contrato híbrido, ¿no? Vamos a tener contratos simples y contratos híbridos. Un contrato híbrido va a ser un contrato principal denominado contrato anfitrión y un derivado incorporado dentro de ese contrato. Esta parte es bastante compleja, le pido que lo tomen con paciencia. ¿Qué nos va a decir esta diapositiva específica en derivado implícito? Nos dice claramente, y se lo tengo que leer taxativo, si el contrato híbrido es un activo dentro del alcance de la NIF 9, se clasifica íntegramente sin separar derivados implícitos. No se preocupen que lo va explicando poco a poco. Vamos a tener 3 condiciones que nos dice cuándo se va a separar un derivado implícito de un contrato híbrido. Cuando los riesgos del derivado implícito no estén estrechamente relacionados con el contrato anfitrión,
cuando un instrumento separado cumpla la definición de derivado, y el contrato híbrido no se mide a valor razonable con cambio en resultados. Acá, por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo. Tenemos un bono cuya rentabilidad depende parcialmente del precio del petróleo. La parte vinculada al petróleo podría constituir un derivado implícito, pero la parte vinculada al petróleo únicamente, lo otro no. No se compliquen, no son cosas para volverse locos, simplemente son cosas para saber, y son cosas que están en la normativa. Nos va a decir derivados, reconocimiento y medición, y nos va a explicar un criterio general de medición. Todos los derivados se van a reconocer a valor razonable. Eso es lo que nos dice a criterio general, ¿no? Los cambios de valor se van a registrar en resultados, salvo que el derivado forme parte de una cobertura contable. Ya vamos a ver lo que es una cobertura también. Y los métodos van a ver, acá lo dice específicamente, que tenemos, hablamos de flujos descontados y de option pricing models. ¿Qué nos dice? Cuando hay una cotización observable vamos a tener que recurrir a modelos financieros. Básicamente eso. Vamos a tener un ejemplo de forward, que es un planteo, ¿no? Vamos a tener un caso numérico que nos dice, por ejemplo, 20 de diciembre de 2012, posición compradora, precio spot 150, tasa libre de riesgo 4%, precio forward de equilibrio 151,49. Esto es el caso de un ejemplo de un contrato forward, se llaman así. Dice, al momento inicial el contrato se pacta un precio que deja indiferentes a ambas partes. Por eso hablamos de precio de equilibrio. Y tenemos cómo continúa el ejemplo, ¿no? Que nos dice la información del caso. Los datos posteriores nos dicen que el spot, ese era el spot al 20 de diciembre, ahora tenemos al 31 de diciembre, un valor de 155 y un forward equivalente a 156,31. El activo subyacente aumenta de valor, ¿no? Pasamos de 150 a 155. Entonces el que tiene una posición compradora nos dice que empieza a tener una ventaja económica. Pero el contrato adquiere valor porque permite comprar por debajo del precio actual de mercado. Son ejemplos, no es para que lo aprendan en un minuto, es bastante complejo, pero son ejemplos que da las filminas. Y acá tenemos un ejemplo que hace una solución y nos... Es bastante compleja esta parte. Nos explica, el ejemplo que está ahí simplemente le va a mostrar cómo trabaja un derivado, ¿no? Cómo depende del valor de ese activo. Simplemente para eso, no es para complicarse. Simplemente es para ver cómo el derivado depende de ese activo y cómo su valor puede modificarse en base a eso. Nada más. No tiene otra idea esa parte de la filmina. Sí, lo que es importante es que que le comente el tema de la contabilidad de coberturas, que es lo que le dije, ¿no? Que esta sí es una parte que es bastante interesante. ¿Por qué vamos a hablar de cobertura? Porque lo que vamos a hacer es intentar reflejar en los estados financieros todo lo que sea las actividades de gestión de riesgo que realiza una entidad, ¿no? ¿Qué nos dice? Aparear las ganancias y pérdidas de los ítems cubiertos con las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura. Ahora vamos a ver paso a paso qué es, pero a veces la cobertura, ¿qué nos va a decir? Que una empresa a veces realiza una cobertura económica perfecta, puede ser, ¿no? Pero si aplicamos normas contables normales, los resultados pueden ser distorsionados, ¿no? Entonces, la contabilidad de coberturas lo que quiere es no distorsionar esos resultados.
Y por ejemplo, es un ejemplo que es práctico. Una empresa tiene una deuda en dólares, ¿no? Si el dólar sube, la deuda genera una pérdida. Ahora, el forward contratado genera una ganancia. Entonces la norma lo que nos va a decir es intentemos mostrar los dos efectos al mismo tiempo. Y ahora vamos a ir para que se entienda. Vamos a tener lo que es cobertura económica y cobertura contable, ¿no? La cobertura económica va a ser una estrategia para la gestión de riesgo, ¿no? La empresa va a tomar decisiones para reducir incertidumbre, básicamente. Y la cobertura contable lo que va a hacer es la aplicación de los requisitos que piden la NIF. ¿Y qué es lo que nos dice entonces? No toda cobertura económica puede recibir un tratamiento de cobertura contable. ¿Qué nos dice? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo que dice, una empresa puede contratar un forward para cubrir dólar futuro. Económicamente existe una cobertura porque contrató un forward. Ahora, si no cumple los requisitos de la NIF, contablemente no lo podemos tomar en cuenta. Y cuando hablamos de cobertura, vamos a hablar ¿para qué sirve la cobertura, no? ¿Qué pueden ser básicamente las partidas que se pueden cubrir, ¿no? ¿Qué elementos pueden formar parte de una cobertura? Tenemos activos reconocidos, pasivos reconocidos, compromisos firmes, transacciones previstas altamente probables e inversiones netas en negocios del exterior. Y acá, por ejemplo, tenemos que una compra futura de mercadería en dólares que sea muy probable puede constituir una partida cubierta. Y la normativa nos va a decir cuáles son los requisitos generales. Vamos a tener, para que haya una relación de cobertura, para entender lo que es cobertura, vamos a necesitar una partida cubierta. La partida cubierta es la que te dije recién, que puede ser activo reconocido, pasivo reconocido, compromisos firmes, transacciones previstas altamente probables e inversiones netas en negocios del exterior. Entonces, para que exista una relación de cobertura válida hay que necesitar dos elementos. Una partida cubierta, las que le nombré, y un instrumento de cobertura, ¿no? Que el instrumento de cobertura lo que va a hacer es una estrategia para administrar el riesgo. Simplemente eso. No hay mucho más secreto. Va a ser cualquier estrategia que cubra, que nos permita administrar el riesgo. Entonces, la norma que nos va a pedir que documentemos desde el inicio todo, ¿no? ¿Cuál va a ser el objetivo de gestión? ¿Cuál va a ser la estrategia de cobertura? La identificación del instrumento y la identificación del riesgo cubierto, ¿no? Entonces esto lo que nos va a decir es que no podemos documentar cosas del pasado. Vamos a documentar desde el inicio para adelante. Como les dije, el objetivo de gestión, la estrategia de cobertura, la identificación de los instrumentos y la identificación del riesgo cubierto. Por eso a veces cuando empiezo con un tema, quizá al principio suena recontra complejo, pero la normativa nos va desmenuzando. ¿Qué nos dice? Requisitos de eficacia, ¿no? La cobertura debe ser económicamente consistente. Entonces la NIF, ¿qué nos dice? Que nos exige una relación económica, un predominio del riesgo cubierto y un ratio adecuado de cobertura. Entonces, por ejemplo, ¿no? Dice, yo cubro $1.000.000 utilizando derivados por 20 millones de dólares. O sea, cubro $1.000.000 usando derivados por 20 millones de dólares. La relación deja de reflejar la realidad económica. Estoy cubriendo 1.000.000 de 20. No tiene mucha relación, ¿no? Entonces por eso nos va a hablar de relación económica. Nos dice, la cobertura debe reaccionar frente al mismo riesgo. O sea, una deuda en dólares puede cubrirse con un forward sobre dólares. Forward es para adelante, ¿no? Es una palabra en inglés que significa eso, forward, hacia adelante, ¿no? ¿Qué nos dice?
una deuda en dólares puede cubrirse con un forward sobre dólares, ¿no? Que ambos instrumentos estén afectados por la misma variable. No podemos hacer una cobertura en pesos para algo en dólares, ¿no? Entonces, cuando no hay esa relación económica, la cobertura ya pierde fundamento. Entonces, son esas pequeñas cositas que nos va diciendo. Y ahora lo vamos a ir viendo más adelante, pero vamos a ver lo que es riesgo crediticio y nos dice, el riesgo crediticio no debe dominar la relación de cobertura. Por ejemplo, nos dice acá una explicación que está extraordinaria, ¿no? Que la tengo que citar tal cual está, porque no hay más explicación. Dice, ¿podemos tener una cobertura técnicamente correcta? Sí, podemos tenerla. Pero, por ejemplo, si la contraparte representa un riesgo extremo de incumplimiento, la cobertura ya deja de actuar adecuadamente. Porque nosotros podemos tener una cobertura técnicamente con un montón de elementos para decir que está bárbaro, está perfecto, está muy adecuado, es muy razonable. Ahora, si de pronto la contraparte tiene un riesgo extremo de incumplimiento, ya la cobertura no tiene un mayor sentido, ¿no? Acá, por ejemplo, un ejemplo que nos cita, dice que un derivado contratado con una entidad que está próxima a quebrar. Puede que el mercado evolucione y mejore, pero la cobertura podría fracasar porque está próxima a quebrar. Puede haber una mejora, pero hay una gran chance que la cobertura fracase, ¿no? Y por eso nos vamos a hablar de lo que es ratio de cobertura, ¿no? Que tiene que haber una relación entre la partida cubierta y el instrumento utilizado para la cobertura, ¿no? Tenemos, por ejemplo, creo que está allí, que dice, tenemos una exposición de $1.000.000, un derivado de $1.000.000. El ratio es razonable. O sea, tiene que haber una relación lógica, o sea, que no nos sobrecubramos o no nos infracubramos de manera artificial. Tiene que haber una relación razonable. Eso es lo que busca la normativa. Entonces, ahora vamos a lo que les nombré. Por eso a veces si adelante utiliza instrumentos o palabras que las va explayando en el futuro. Y acá nos habla específicamente de lo que les había comentado de los forward, que muchos quizás no la escucharon y no son fáciles de entender, así que no se preocupen porque no es fácil para nadie de entenderlo. Si lo han visto en lo que es administración financiera, seguramente lo escucharon, pero son instrumentos que son bastante complejos para la mayoría de la gente de entender, así que la normativa nos va a explicar cuáles son los instrumentos de cobertura. Lo hace posteriormente, podría haberlo hecho antes, sí, podría haberlo hecho antes, la verdad. Pero ¿qué nos dice? Nos va a enumerar los instrumentos que pueden utilizarse como cobertura. Vamos a tener los forward, los futuros, básicamente son muy similares, los swaps y las opciones. Todos ellos lo que van a hacer es tratar de gestionar riesgos. No tienen que saber mucho más que eso. Entonces, cuando designamos dice designación de instrumentos, ¿qué nos dice? No necesariamente debe designarse la totalidad del derivado, ¿no? Y la norma va a permitir ciertas designaciones parciales según la estrategia de cobertura. Y acá el ejemplo que tenemos que nos dice que una empresa puede utilizar solo parte de una posición para cubrir una exposición específica. No se preocupe, vamos a ir viéndolo de a poco. Cobertura de valor razonable, ¿no? Y vamos a hablar ahora de los distintos tipos de cobertura, ¿no? Y las coberturas, ¿qué es lo que van a hacer? Cubrir los cambios en el valor razonable de activos, de pasivos y de compromisos firmes. Activos, pasivos y compromisos firmes, para no complicárselo. La cobertura, que el objetivo que tiene es cubrir los cambios en el valor razonable de estos tres elementos. Por ejemplo, un bono a tasa fija que está expuesto a cambios en las tasas de interés. Estamos a tasa fija, pero si hay un cambio en la tasa de interés, nos destruye. Entonces, esos elementos, esas coberturas, lo que van a hacer es tratar de cubrir los cambios en el valor razonable de esos tres elementos que le nombré antes: activos, pasivos y compromisos firmes. Y dice, tratamiento de la cobertura de valor razonable.
¿Qué nos dice? En este tipo de cobertura, la partida cubierta se ajusta y el derivado se mide a valor razonable. Entonces, las variaciones van a terminar en resultados. Vamos a tener un ejemplo de cobertura de valor razonable. Y nos dice exactamente, cuando la pérdida de la partida cubierta se compensa con la ganancia del derivado, observamos el verdadero efecto económico de la cobertura. Repito, cuando la pérdida de la partida cubierta se compensa con la ganancia del derivado, observamos el verdadero efecto. La idea es compensar la pérdida de uno con la ganancia del otro para neutralizar ese efecto en el estado contable. Básicamente es eso, es el objetivo de la NIF. Es no inflar una ganancia ni mostrar una pérdida que no es. Y acá vamos a ver lo que es la cobertura de los flujos de efectivo, ¿no? Este es otro tipo de cobertura, que es la de flujos de efectivo. Que la anterior es la cobertura de valor razonable, ¿no? Acá no es que intentamos proteger el valor actual de un activo o pasivo, ¿no? Acá como dice, cobertura de flujos efectivos. En el otro lo que decíamos era proteger el valor actual de un activo pasivo o compromiso firme. En este caso, como se llama cobertura de flujos de efectivo, ¿qué hace? Lo que quiere hacer es reducir la incertidumbre de los flujos futuros. Los ejemplos típicos son compras futuras en dólares, ventas futuras de exportación, préstamos a tasa variable, compras futuras de materias primas. Compras futuras en dólares, el dólar se mueve, ventas futuras de exportación, lo mismo, préstamos a tasa variable, bueno, la tasa puede subir, bajar, lo que tratamos de cubrir es esos flujos futuros. Compra futura de materia prima, puede subir, bajar, si es un commodity puede subir, bajar, hay un precio internacional, nos afecta. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de alguna manera cubrirnos de eso. Entonces, el ejemplo que tenemos, decimos, nosotros sabemos que en 6 meses tenemos que pagarle $500.000 a un proveedor, ¿no? Le tenemos que pagar $500.000. Bueno, hoy no sabemos cuál va a ser el tipo de cambio. Quizá en un país súper estable, sí, pero acá no sabemos, incluso ni con el euro lo pueden estimar 100%. Entonces, si tenemos un forward, que es uno de los elementos que dijimos de cobertura, podemos fijar ese costo futuro. Y ahora vamos a ver cómo es. ¿Cuál es el objetivo de la cobertura de flujos? No vamos a hablar de valor actual, no. Vamos a hablar de volatilidad futura. Esa es la palabra. Vamos a intentar tomar un flujo incierto futuro en algo un poquito más previsible en la medida que se pueda, lógico, ¿no? Sin cobertura, si no tenemos una cobertura, no sabemos cuánto va a valer el dólar dentro de 6 meses. Con una cobertura conocemos el precio pactado, conocemos entre comillas, ¿no? Los futuros decimos, bueno, tenemos un futuro que el dólar puede valer, no sé, hoy está 1.455, el dólar puede valer 1.500. Hay 1.000.000 de estudios para que lleguen a ese valor. No es que porque es caprichoso el valor, es para darle un ejemplo, para que lo entiendan, ¿no? Ya conocemos, entre comillas, el precio pactado. Pero esto que nos permite, nos va a permitir mejorar y hacer más fácil los presupuestos, hacer proyecciones financieras y decisiones de inversión van a estar más fundadas. Y acá lo que vamos a pasar es a lo que es reconocimiento de la parte eficaz. Perdón si voy un poco rápido, la verdad que son un montón, yo les avisé que era larga la unidad y quiero tener una explicación elemental. Ya les dije, el objetivo nunca es perjudicar a nadie en los exámenes, como ya lo vieron en el primer parcial. Simplemente es parte de la bibliografía. Trato de bajárselos un poquito para que no sea tan complejo. Ya no falta mucho y les prometo que esta es la parte como más compleja o más trabada. Les dije, reconocimiento de la parte eficaz, ¿no?
Y esto es lo que nos va a cambiar con la parte de cobertura de valor razonable, que era la cobertura anterior. Porque vamos a hablar de parte eficaz. La parte eficaz de la cobertura la vamos a reconocer en otro resultado integral. ¿Y esto por qué puede generar alguna diferencia o alguna duda? Porque antes iba todo a resultados. Ahora lo que decimos es que el resultado no va a desaparecer, solamente lo diferimos temporalmente, ¿no? Y decimos otro resultado integral, y acá por suerte nos dice ORI, que significa otro resultado integral. ¿Y qué nos va a decir? Ya lo vimos y quizás es un poco tardío, pero nos dice que nos dice específicamente, es una sección específica del patrimonio donde determinadas variaciones se acumulan antes de impactar en resultados. Coloquialmente como una sala de espera contable, ¿no? Y los efectos los mandamos ahí antes que la transacción ocurra, ¿no? Básicamente nos dice eso, no tiene mayor explicación. No solamente aparece para el tema de instrumentos financieros, sino que forma parte de normas internacionales este concepto. Pero bueno, es como una sala de espera, digamos, un lugar del patrimonio donde eso queda a la espera que realmente se materialice. Entonces, ¿qué nos dice posteriormente a esto? Una reclasificación desde otro resultado integral. Nos dice, cuando finalmente ocurre la transacción cubierta, los importes de otro resultado integral se trasladan, ¿no? Y dice, por ejemplo, si la cobertura está asociada a una compra futura, los efectos acumulados se incorporan según corresponda, ¿no? Van a pasar a resultados según corresponda, como una ganancia o como una pérdida. ¿Cuál es la idea? Que el efecto económico aparezca al mismo momento que la operación cubierta. Básicamente es eso. Es siempre tratar de mostrar una realidad. O sea, que esté en otro resultado integral es como que esté en notas. Como decir, miren, tenemos esto. No pasó, yo te lo muestro acá. Todavía no pasó. Pero cuando pase, te lo voy a pasar a donde corresponda. Básicamente eso nos dice. Eso era la parte eficaz de la cobertura. Pero ahora vamos a hablar de la parte ineficaz de la cobertura, ¿no? Que nos dice que, por supuesto, como debe pasar el 99% de las veces, no toda cobertura es perfecta. Y a veces hay una diferencia entre la evolución del derivado y la evolución de la partida cubierta, ¿no? Y esa va a ser la parte ineficaz. Esa parte ineficaz sí va a resultados, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, teníamos un derivado, que el derivado de una ganancia de 100 y la exposición cubierta solamente compensa 95, ¿no? Bueno, hay 5 que es la parte ineficaz. Entonces, nos vamos a ver que hay un ejemplo de cobertura de flujos y nos va a mostrar cómo opera, ¿no? Tenemos una exposición futura, contratan un derivado, la parte eficaz va a otro resultado integral, la transacción ocurre y el otro resultado integral se reclasifica. Por eso hay que ver todo el resultado completo, ¿no? Acá finalmente vamos a llegar al tercer caso, que es la cobertura de inversión neta en el exterior, ¿no? Que es el tercer tipo de cobertura reconocido por la norma. Después lo vamos a ver como un resumen de las tres. Que como les dije, cobertura de inversión neta en el exterior. Y esta cobertura que va a hacer va a cubrir el riesgo cambiario asociado a inversiones en negocios extranjeros. Esto, por ejemplo, es el caso de una compañía argentina que tiene una subsidiaria en Brasil, por ejemplo, ¿no? Y los cambios en el valor del real brasilero afectan el valor de la inversión, ¿no? Entonces, en este caso, la preocupación va a ser la fluctuación del tipo de cambio, ¿no? La moneda extranjera, perdón. La moneda extranjera cambia de valor
Entonces cambia también la medición de la inversión. Generalmente pasa en grupos multinacionales este tipo. O sea, no es para tampoco, es para que lo sepan. Contablemente pasa casi como con el caso anterior de cobertura de flujo de efectivo, ¿no? La parte eficaz va a otro resultado integral. La parte eficaz es la parte que coincide con la fluctuación, para que les quede claro. Fluctúa para arriba, para abajo, están iguales, fantástico, es lo eficaz. Perdón si no se me había pasado. ¿Suelen confundirse? Sí, pero básicamente es eso. La parte eficaz va a ir a otro resultado integral. Simplemente eso es lo que nos dice. Entonces, vamos a ordenarnos porque sé que es complicado. Tenemos 3 tipos de cobertura, dijimos, de valor razonable, protege los cambios de valor actual, ¿no? Los de flujos efectivos van a proteger los flujos futuros. Y la cobertura de inversión neta en el exterior lo que va a hacer es tratar de proteger el riesgo cambiario de las subsidiarias. Básicamente es esas 3 cositas. Creo que hay una filmina que lo dice. Si no, se los repito nuevamente. La cobertura de valor razonable a proteger los cambios de valor actuales. La cobertura de flujos de efectivo, los flujos futuros va a tratar de proteger. Y la cobertura de inversión neta en el exterior, lo que va a tratar de proteger es en el riesgo cambiario de las subsidiarias. Cambia el valor de una moneda extranjera, nos cambia el valor de la inversión. Ahora, la diferencia entre estas coberturas va a estar siempre cómo reconocemos los efectos. Y es bastante simple en este caso. Vamos a ver que la cobertura de valor razonable, los efectos los mandamos a resultados. Chao. Las de flujo de efectivo y la de inversión neta al exterior, inicialmente lo vamos a mandar a otro resultado integral. Es bastante fácil. O sea, valor razonable y resultado, las otras dos va inicialmente a otro resultado integral. Luego vamos a ver que se integra el modelo de coberturas donde después van a tener acá hay un caso práctico del Banco Santander a continuación. Acá están un poco mezcladas, yo tomé notas, así que no están un poco mezcladas, ya no sé aproximadamente qué número de filmina vamos, pero lo que quiero decir es con la integración de modelos de coberturas que tenemos ideas claves como gestión de riesgos, documentación formal, relación económica, eficacia y reconocimiento adecuado. Todo el sistema lo que va a hacer es buscar la realidad, va a buscar reflejar la realidad económica de la cobertura. No mayor que eso. Gestión de riesgos, documentación formal, relación económica, eficacia y un reconocimiento adecuado. Son esos 5 elementos. Vamos a tener un caso práctico del Banco Santander que va a ser, son ejemplos de aplicación real en entidades financieras, ¿no? El objetivo de este ejercicio, yo como les dije, no sé si recuerdan, que les dije que les podía mandar ejercicios, realmente no les voy a mandar ejercicios porque la verdad que se demoró todo, se atrasó todo y la verdad que no me parece justo para ustedes tampoco. Pero el ejercicio, la idea no es que se compliquen, sino que intenten ver cómo la empresa o una organización grande como es el Banco Santander lo que hace es identificar un riesgo, usa derivados, informa coberturas y revela información financiera. Esto lo que nos quiere mostrar es que ver cómo la teoría se conecta con la realidad, ¿no? Nos va a mostrar cómo una entidad grande de este tamaño como es el Banco Santander usa instrumentos financieros, ¿no? ¿Qué nos va a remarcar? La magnitud de las operaciones, diversidad de riesgo, necesidad de cobertura y, por supuesto, requerimiento de información, ¿no?
los bancos van a ser masivamente los usuarios de instrumentos financieros. Por suerte ya nos acercamos al final, así que vamos a hablar de la parte de este caso de práctica. Nos va a servir para conectar cómo es la realidad con la teoría, que no se queda únicamente en lo que yo le estoy diciendo, lo que dice la Filmina. Realmente se utiliza y muchísimo, es vital, no lo pueden no utilizar. Y vamos a hablar de los riesgos de créditos en entidades financieras, ¿no? Pero también son casos prácticos, ¿no? Y vamos a hablar, lo que nos dice básicamente es la importancia del riesgo de crédito en una entidad financiera, ¿no? El principal negocio de un banco es prestar dinero. Ese es el principal negocio. Entonces, el riesgo de que un cliente incumpla, uno o más clientes, es su mayor preocupación, porque ellos dependen de eso básicamente. Y esto es todo lo que hablamos cuando hablamos de deterioro, ¿no? Hablamos de deterioro, hablamos básicamente de eso. Entonces, ¿qué nos va a decir? Si no, la mayor preocupación de una entidad financiera es que incumplan con los pagos, vamos a tener que el banco o la entidad financiera va a tener que utilizar un montón de herramientas para administrar ese riesgo, ¿no? Vamos a tener calificaciones internas, límites de exposición, garantías y seguimiento permanente. Por eso van a ver, con un ejemplo bien pavo, que Mercado Libre no le presta el mismo dinero a todos. Si quieren, inténtenlo, prueben ustedes cuando le presta a uno y cuando le presta a otro. No es caprichoso, aunque lo haga en el momento, ¿eh? No es caprichoso, no es casualidad. Hay perfiles de riesgo y aunque parezca que a veces lo hacen en un minuto, está bien, quizá para el caso de Mercado Libre es un poquito simple mi idea, pero si van a un banco o van a una institución seria, van a ver que no le prestan lo mismo a cada uno, así cobren el mismo sueldo. Hay un montón de cosas que se analizan. Y más allá del riesgo de crédito, vamos a también tener un riesgo de mercado. El riesgo de mercado que vamos a tener, los problemas, los factores van a ser el tipo de cambio, las tasas de interés y los precios de los instrumentos financieros, ¿no? Y acá donde entran los derivados, aquí es donde entran los derivados como una herramienta fundamental para administrar el riesgo de mercado, ¿no? Entonces hablamos riesgo de crédito, riesgo de mercado y ahora vamos a hablar de riesgo de liquidez, ¿no? El riesgo de liquidez va a ser la capacidad para cumplir la obligación cuando venza, ¿no? En liquidez hablamos de dinero líquido, ¿no? Efectivo. ¿Y qué pasa? Muchas entidades pueden tener activos muy valiosos, ¿no? Pueden tener plantas, equipos, montones de cosas, máquinas. Ahora, puede que no tengan efectivo inmediato para afrontar un pago de manera intempestiva, ¿no? Eso será el riesgo de liquidez. Entonces, teniendo estos tres riesgos, lo que vamos a hacer es integrarlos, ¿no? Las instituciones modernas lo van a gestionar integralmente, no los van a tomar aislados. Por eso van a ver, si buscan trabajo, o seguramente muchos de ustedes trabajen, van a ver que muchas compañías grandes tienen un departamento llamado Risk Management, que es administración del riesgo, que son las partes de las instituciones que se dedican fundamentalmente a integrar estos tres riesgos y tomar decisiones en base a eso. Y ahora, por suerte, para ustedes, para mí también, no se piensen que es tan simple, vamos a llegar a la NIF 7, ¿no? Que es la última norma de esta unidad, que la NIF 7 lo que va a hacer, revelar la información sobre instrumentos financieros. La NIF 7 va a ser la parte final, pero es la parte que para los usuarios externos es vital, ¿no? Es la parte de revelar información, ¿no? Va a ser toda la parte de transparencia sobre instrumentos financieros. Entonces la NIF 7, básicamente, ¿qué es lo que va a hacer?
Va a ser importante, ¿por qué? Porque va a decir cuán importantes son los instrumentos financieros, cuál es la exposición al riesgo y cómo la entidad administra esos riesgos, ¿no? Acá ya no hablamos de medir, ya hablamos de informar. ¿Y qué nos va a informar? Nos va a decir información cualitativa, ¿no? Y nos dice específicamente, exige explicaciones narrativas. Tienen que informarse políticas, objetivos, estrategias y procedimientos. No alcanza con poner los números, no. Acá hay que explicar. ¿Por qué? Porque los objetivos, yo me lo canso de decir, pero el objetivo de las normas internacionales es mejorar y aumentar la transparencia y la fiabilidad para la toma de decisiones. No todos los que leen los balances o ven los estados de resultados son contadores, la mayoría no lo son, pero necesitan saber esto. Como muchas otras cosas, acá necesitan saber las políticas, los objetivos, las estrategias y los procedimientos. Los números no nos van a alcanzar acá, hay que explicarlo. Eso en cuanto a lo cualitativo. Y ahora vamos a hablar de cuantitativo, ¿no? Dijimos, antes tenés que explicar todo esto, bueno, ahora tenés que explicar datos concretos. Cuando hablamos de datos concretos, no hablamos de números al azar, hablamos de importes expuestos, concentraciones, vencimientos y sensibilidades, ¿no? Con respecto al riesgo de crédito, tiene que hablar de exposición crediticia, no debe dar información sobre la exposición crediticia. Exposición crediticia, ¿de qué hablamos? Hablamos de calidad crediticia, de incobrabilidad y concentración de riesgos, ¿no? Y esto es todo lo que hablamos de modelo de deterioro. Tiene que explicar calidad crediticia, incobrabilidad y concentración de riesgos. Con riesgo de crédito. Con riesgo de liquidez, que nos dice cómo ustedes administran sus obligaciones futuras, ¿no? Los cuadros de vencimiento, nos dice, los cuadros de vencimiento nos van a decir cuándo vencen los compromisos o cuándo deben cancelarse los compromisos. Y para el tema de riesgo de mercado, por eso antes les comenté que decía sensibilidades, ¿no? ¿Qué significa? Sensibilidad frente a los cambios de mercado, ¿no? ¿A sensibilidad qué se refiere? ¿Cuán vulnerables somos a variables como el dólar, tasas, acciones y commodities? Que para no todas las empresas va a ser lo mismo. Y por ello va a ser un análisis de esta sensibilidad, ¿no? Y nos va a decir qué pasa, por ejemplo, ¿no? Nos va a decir qué pasa si el dólar sube 10%, si la tasa sube 2%, si cae el valor de determinados activos, ¿no? Todo eso nos va a permitir entender la exposición real de la compañía. Con respecto a valor razonable, nos va a exigir información también. La NIF 7 nos va a exigir información sobre el valor razonable. ¿Qué nos va a exigir? Que el usuario pueda entender cómo obtuvieron determinadas mediciones. Ustedes midieron a valor razonable. Bueno, ¿cómo obtuvieron esas mediciones? Tienen que explicarlo. Por eso aquí hablamos de lo que es jerarquía de valor razonable, ¿no? Y también nuevamente entramos en la parte de niveles, ¿no? Vamos a tener nivel 1, mercados activos, nivel 2, datos observables indirectos, y nivel 3, variables no observables. Luego vamos a tener las revelaciones sobre las coberturas, ¿no? Y nos va a exigir que expliquemos las relaciones de cobertura. ¿Qué nos va a exigir que expliquemos? Vamos a tener que identificar los riesgos cubiertos, los instrumentos que se utilizaron y qué efectos contables tienen o tuvieron. Con respecto a la NIF 9, nos va a decir que la NIF 9 y la NIF 7 trabajen de manera conjunta.
La NIF 9 hablábamos de reconocimiento y medición. La NIF 7 habla de información a revelar. Y acá vamos a ver, finalmente, cómo todas las normas se relacionan, ¿no? Porque la NIC 32 nos dio definiciones, la NIF 9 nos dio reconocimiento y medición, y finalmente la NIF 7 nos da la información a revelar. Entonces, llegando al final, nos encontramos con esto. Nos encontramos que tenemos diferentes temas centrales. Tuvimos instrumentos financieros, tuvimos una clasificación de los instrumentos financieros, tuvimos la explicación de valor razonable, tuvimos la explicación de costo amortizado, hablamos de deterioros, hablamos de derivados y hablamos de coberturas. Entonces, todos estos elementos tienen mucha relevancia profesional. ¿Por qué? Porque los usan los bancos, los usan aseguradoras, los usan empresas industriales y los usan empresas de auditoría externa. Como conclusión, la NIF 9 básicamente cambió la forma de analizar los instrumentos financieros. ¿Por qué cambió? Cambió por la parte de deterioro, cambió por la parte de que nos explica cómo gestionar los riesgos y cambió en la parte de coberturas. No pretendemos que sepan absolutamente qué es un forward, sino que son cómo funcionan como instrumentos, simplemente, ¿no? Cómo permiten saber la parte eficaz, la parte ineficaz. No, es la clave de la unidad, ¿no? Entonces, para cerrar, ¿qué vimos? Vimos la NIC 32 y la NIF 9 y 7. Para mí es una de las unidades más importantes. Realmente es muy larga, pero nos permite esta unidad nos permite ver cómo las organizaciones administran estos riesgos, ¿no? Cómo administran todos estos riesgos financieros, todos los elementos que tuvimos, cómo evalúan, cómo determinan todo ese tipo de riesgo que conlleva y cómo luego lo revelan a los usuarios de los estados contables. Básicamente, la norma hace eso y busca explicar toda esta parte. Cómo esas organizaciones van a administrar esos riesgos, van a evaluarlos, van a utilizar la información para gestionarlos, para explicarlos en los estados contables y luego los van a revelar en los estados contables para que cualquier usuario pueda leerlos, entender cómo funcionan, por qué hicieron lo que hicieron, en base a qué lo hicieron, y con toda esa información tomar decisiones, que es el fin último de las normas internacionales. Así que bueno, hasta aquí fue todo lo que es instrumentos financieros. Como les dije, no va a haber actividad porque las actividades están simplemente a los efectos de que ustedes vean cómo la teoría se impacta en la práctica. Y bueno, es quizá la más compleja de las normas y bueno, espero que haya sido lo más claro posible para ustedes. Las filminas, por supuesto, que ahondan mucho más de lo que les comenté y les expliqué. Y bueno, en unos días tenemos la clase final antes del parcial, que es sincrónica. Como les dije, hay un problema con el campus y no los pude subir, pero bueno, ya mismo lo estoy subiendo a YouTube y apenas pueda se los subo también al campus. Así que bueno, nos vemos este sábado. Gracias a todos y bueno, hasta la próxima. Gracias.